Según las estimaciones del INOCAR, el fenómeno del Niño de este 2023 sería moderado. ¿Pero qué implica esto? Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 2,2 millones de personas estarán expuestas a posibles afectaciones. Las condiciones en las que se presentaría el fenómeno del Niño en Ecuador serían menores a las ocurridas en 1997, según las estimaciones del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR. ¿Pero qué es lo que espera Ecuador con este evento climático? Según el plan de acción que desarrolla la Secretaría de Gestión de Riesgos, la influencia del Niño se sentirá en 143 cantones de 17 provincias. ¿Cuáles son estas? Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. Porque de que vamos a tener impactos, pero lo importante es hacer acciones hoy para reducir aquellos. Para ello, cada municipio implementó acciones preventivas ante los estragos que provoquen las lluvias, pues según las cifras se estima que alrededor de 2.2 millones de personas podrían ser afectadas, de las cuales 1,5 millones se encuentran expuestas a inundaciones y 742.480 personas estarían expuestas a movimientos en masa, es decir, deslizamientos de tierra. Además, la Secretaría proyectó que alrededor de 189.000 personas requieran asistencia humanitaria y más de 30.000 necesiten un alojamiento temporal. La red vial estatal también se verá afectada. De los más de 10.000 kilómetros que hay a lo largo de todo el territorio nacional, se prevé que debido a inundaciones y movimientos en masa, el 42,07% de las vías estatales se encuentren expuestos a la ocurrencia de estos eventos peligrosos, es decir, 4.339 kilómetros. Ante este escenario y debido a la proximidad de las amenazas por el fenómeno del Niño, las autoridades cambiaron la alerta en las 17 provincias a naranja y con ello se amplían las estrategias de acción. Lo que implica en alerta naranja es aplicar los planes, ejecutar simulacros, simulaciones, activar COEs. Según el gobierno, los impactos que deje este fenómeno sobre la población y sectores como el agropecuario, pesca, turismo, vialidad, educación, salud, entre otros, alcancen los 4.000 millones de dólares. Olga Velasco, Noticias 7. Y desde el año 1900 hay registro de al menos 34 eventos del fenómeno El Niño en el Ecuador. El que vivimos entre 1997 y 1998 resultó ser el más fuerte de la historia reciente. A continuación, un repaso de este evento climático a través de los años. Se trata de un evento climático mortal, impredecible y que afecta a todo el mundo. Es el fenómeno del Niño. Este evento natural que ha impactado a Perú a lo largo de su historia, también ha llegado a Ecuador en sus episodios más fuertes, en el 57 y en el 72 con efectos negativos y dolorosos. Para el 82, cuando llegó el Niño, los daños ascendieron a 650 millones de dólares. El 63% del sector productivo quedó devastado por las lluvias e inundaciones. Ese año en Guayaquil no dejó de llover. El INAMI reportó 400 mililitros de agua de lluvia en exceso y aunque ese periodo fue doloroso para el país, los estragos del fenómeno del Niño del 98 fueron aún peores. La temporada de lluvias inició de forma anticipada en octubre de 1997 en Guayaquil, anticipando lo que vendría. Para noviembre, en el litoral ecuatoriano las lluvias eran generalizadas, provocando deslaves, desbordamientos de ríos y más daños. 244 personas murieron, 147 resultaron heridas, se reportaron 52 desaparecidos, más de 20.000 damnificados y 31.000 afectados a escala nacional. En pérdidas económicas, se reporta que el Niño provocó 2.882 millones de dólares en afectaciones, equivalente al 17% del Producto Interno Bruto del 97. Como consecuencia del Niño, también se produjo una considerable ola migratoria interna. En Guayaquil, 18 kilómetros de terrenos ubicados cerca de la vía perimetral fueron invadidos por familias de Santa Elena y Manabí que tuvieron que salir por la destrucción de sus hogares y las condiciones climáticas.
La comunidad científica registra que el niño se produce con fuerza en intervalos de 50 años, aunque debido al cambio climático, los eventos cada vez son más frecuentes, más fuertes y con consecuencias en prácticamente todos los continentes. Carolina Basante, Noticias 7. Y ayer, haciendo un repaso a lo que ha sido el fenómeno del niño a lo largo de los años, ustedes sabían, compañeros, que hasta a finales de 1800 se creía que el fenómeno del niño solamente estaba y afectaba a Perú, porque fueron los pescadores peruanos los primeros en que se dieron cuenta de estas corrientes calientes que había en el océano y que ahuyentaban a los peces. Pero luego el impacto se fue creciendo y ahora, actualmente, cuando se produce el fenómeno del niño, incluso hay afectaciones en África, en Europa y también en Oceanía. Interesante, ¿no? Yo lo desconocía. Lo que sí hemos podido investigar y estudiar un poco es que el fenómeno del niño es justamente lo que tú dices, corrientes calientes que se generan en el mar y que esto produce entonces que haya todo este cambio climático, que en cambio cuando son corrientes frías es el fenómeno de la Niña, que también puede afectar, aunque en menor magnitud, según lo que históricamente hemos podido registrar en el país. Lo cierto es que en la provincia de Galápagos, en el archipiélago de Galápagos, podría también haber problemas con este incremento de la temperatura que va a afectar directamente a la fauna marina. Mientras tanto, vemos en pantalla imágenes de lo que ha sido este recuento histórico del fenómeno del niño en el país, y ustedes se acordarán, compañeras, que hace ya 25 años y era un momento muy complicado que vivía la gente, y si bien es cierto, tuvimos pérdidas mucho menores a las que se calculan, pero para ese entonces fue algo muy desastroso. Y que no estuvimos preparados. 1998 yo todavía vivía en la ciudad de Guayaquil y pude pasar durante toda esta época del fenómeno del niño, inundaciones, daños de calzadas, de carreteras, puentes que se venían abajo y por supuesto todos los efectos económicos a las familias ecuatorianas. Y las muertes también. Y las muertes, sí, vimos las muertes que también estaba dentro de este recuento. Lo que sí hay que mencionar es que el agua caliente ya está presente. Sí. Por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, donde en esta época es muy fría, todo lo contrario, el agua está muy caliente, así que eso es la preparación para la presentación que ya es inminente en el último trimestre de este año del fenómeno del niño. Así es. Y ahora pues entonces también los municipios y prefecturas del país esperan que la Corte Constitucional apruebe el decreto ley para la gestión de emergencias, que entre sus reformas permitirá el uso de maquinaria incautada por minería ilegal para el despeje de vías en el fenómeno El Niño. Conozcamos más de qué se trata esta iniciativa. Una vez nos enteramos que el fenómeno del niño es inminente, las miradas volvieron a posarse sobre la Corte Constitucional, porque allí reposa desde inicios de septiembre un decreto ley para la gestión de riesgos y desastres. Tienen que ver básicamente con procedimientos que nos permitan ser mucho más ágiles, mucho más oportunos, que nos permita fortalecernos de manera conjunta. En la propuesta se plantea un máximo de 15 días para que la Contraloría emita su informe sobre favorabilidad o no en procesos de contratación pública en medio de una emergencia. Y así De dar una respuesta ágil y no esperar a que se susciten desgracias, como ya hemos podido ser testigos en otros espacios. Es decir, habría que esperar menos tiempo para que los gobiernos autónomos descentralizados adquieran insumos, bienes o alquilen maquinaria que permita responder ante el embate que se prevé del clima. La nueva ley también les otorgaría temporalmente el uso de maquinaria incautada de la minería ilegal mediante la figura de decomiso administrativo especial. Por eso, los GATS se suman al pedido a la Corte de que autorice el decreto enviado por el Ejecutivo para su aplicación. Hacer el llamado para las personas que forman parte de la Corte Constitucional para que tengamos ese espíritu de cuerpo como ecuatorianos, y aquí es un trabajo de todos. Tanto la Asociación de Municipalidades del Ecuador como el Consorcio de Gobiernos Provinciales presentarán una amicus curiae ante la Corte, que en otras palabras es darle argumentos a los jueces para efectuar su dictamen. Bajo ningún concepto el criterio del amicus curia le vincula al juez para la toma de la decisión. Por eso yo le hablaba de una orientación o de una opinión que lo que hace probablemente es guiarle o darle argumentos adicionales al juez para tomar una decisión en el caso. Ello mientras a la interna planean nuevas opciones para enfrentar al fenómeno del niño. Campamentos zonales que puedan estar con la maquinaria lista, prevista, con el material que se requiere, material pétreo para muros. La Corte no tiene fecha límite para pronunciarse si el decreto ley es constitucional. Quienes sí estarían contra el tiempo son los gobiernos locales, porque cada vez falta menos para que el niño llegue al Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
A ver, entonces no se puede utilizar la maquinaria incautada hasta que no exista este decreto ley, que como todos sabemos, la Corte, ya lo dijimos, no tiene un plazo fijo. Generalmente se demoran un mes en pronunciarse. Y esto se lo presentó o se lo entregó el 5 de septiembre, así que podríamos esperar hasta el 5 de octubre más o menos, que va de cierta manera a coincidir con lo que se estima empiece ya el fenómeno del Niño. Se van a agilizar los procesos de contratación y pueden utilizar esta maquinaria en una especie de alquiler, que no significa necesariamente que la adquieren completamente. La utilizan durante las emergencias y luego se las devuelve al órgano encargado o la entidad que está a cargo de esta maquinaria, que aparte de la Policía Nacional, también viene a ser la Secretaría de Riesgos como ente máximo en el tema de la gestión justamente de las emergencias. Vamos, 7 decretos que ha entregado el presidente a la Corte Constitucional. Ya hay 2 que han sido aprobados, ese segundo ya lo vamos a ver más adelante. Y este entonces del tema del fenómeno del Niño, habrá que ver qué dice la Corte, porque lo que ellos analizan es que sea un decreto en materia económica urgente y que debe ser constitucional, que no infrinja nada de la Carta Magna. Así que habrá que esperar qué sucede en las próximas semanas. Bueno, y en la provincia de Esmeraldas ya se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia para socializar precisamente el plan de acción que permite enfrentar al fenómeno del Niño. Recordemos, que esa provincia se vio afectada por inundaciones en el pasado mes de junio. Esmeraldas ya sabe lo que podría suceder con intensas lluvias. 20.000 afectados, casi 500 hectáreas con pérdida total y 61 casas destruidas fue el saldo negativo de las inundaciones en junio. Ahora hay preocupación porque a finales de año se prevén nuevas. El gobierno nacional ha desplegado este plan de acción que conlleva acciones específicas por cada sector en las instancias de preparación, prevención y mitigación. En la última sesión del COE provincial se socializó el plan de acción para traerle tranquilidad a la prefectura, 6 alcaldías y a la gobernación, porque el riesgo de otra desgracia está latente. La Secretaría de Riesgos también ha recibido un incremento presupuestario de 5.2 millones de dólares para adquirir asistencia humanitaria para la atención a nivel nacional. Esto en complemento a los municipios, es decir, cuando las capacidades locales sean sobrepasadas. Por ejemplo, la gobernación hizo un mapeo de las familias que residen en las zonas de mayor vulnerabilidad para que desde ya obtengan los préstamos del 1x30 de Ban Ecuador. Además, hay premura para concluir los estudios previos a la construcción de un hospital en Quinindé, otro en Atacames y a la rehabilitación del Delfina Torres en Esmeraldas. Y no se ha parado en ningún momento lo relacionado a la documentación, así es que las obras comenzarán su ejecución en los siguientes días. A ellos se le suman 41,8 millones de dólares para la intervención de vías antes de que vuelvan las lluvias y a la entrega de una gabarra de 40 metros de largo, que será la primera gabarra que tiene Esmeraldas de muchísimos años. Después de que termine el mantenimiento, esa gabarra viene a Esmeraldas para atender no solo las emergencias, sino para atender el tráfico fluvial que necesita la provincia verde. El COE provincial acordó la dotación de hidrocleaners para limpiar alcantarillas, ya que el BEDE agilice la revisión de proyectos de los GAT sobre mitigación frente a la llegada del fenómeno del Niño. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tras el fallecimiento de varias aves en las Islas Galápagos, la dirección del Parque Nacional confirmó este martes que se detectó la presencia de gripe aviar. De los 5 especímenes examinados, 3 dieron positivo a este virus. Sin embargo, el material colectado será enviado al Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, ISPI, en Guayaquil para su confirmación. Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente activó los protocolos de seguridad, cerrando las visitas a los lugares en donde se detectó el virus, en la isla San Cristóbal y también en la isla Española. Llama la atención, pero también preocupa que esto suceda en el archipiélago de Galápagos. En el Ecuador continental ya hubo hasta mayo reportes de gripe aviar en fincas de gallinas, evidentemente, en lo que es la Sierra Central. Provincias como Bolívar, como Tungurahua, como Cotopaxi, e incluso se importó una vacuna para poder inocular a toda la población avícola de estas granjas y que se evite la muerte. ¿Qué es lo que hace la gripe aviar? Mata a los animales en este caso, y la única manera que hay de no propagarlo es sacrificándolos. Entonces, con lo que sucede en Galápagos, pues habrá que ver qué acciones va a tomar, sobre todo el Ministerio de Agricultura también, que fue el que estuvo a cargo en el proceso anterior, y en este caso se le pide al Ministerio de Ambiente que también pueda intervenir, porque Galápagos es una zona especial.
Pero ahora la preocupación es porque en Galápagos no es posible contener la diseminación de este virus debido a que pues, se identificó que las aves fueron infectadas justamente al estar en contacto con aves que migran y que se llegan a las islas esporádicamente, que tenían que haber estado enfermas, y ellas también cuando viajan a través de las diferentes islas contagian a sus crías, y evidentemente esto hace que sea imposible controlar la propagación del virus, que bueno, ha sido ya detectado, pero tiene que ser confirmado todavía por el ISPI, y en este caso, como bien ha dicho Lautaro, es una estrategia que deberán y que será diferente a lo que se hizo aquí en el continente el año pasado para contener la gripe aviar. Y nuevamente, entonces, ¿cuáles son los protocolos que se han activado ya en las Islas Galápagos? Pues en primera instancia están pues que se cierre sitios de visita en donde se ha detectado estas aves afectadas, que es en Genovesa y Punta Pit. Esto es en la isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago de Galápagos. Además, también se ha impuesto esta misma decisión de manera preventiva en Punta Suárez y Punta Ceballos, esto es en Isla Española. Además, emitió ya un comunicado a los operadores turísticos para fortalecer el proceso de desinfección de calzado y vestimenta al subir y bajar a otros sitios de visitas terrestres. Esto es lo que ha dicho entonces, pues ya desde Galápagos se han activado estos protocolos en varias islas. Y hay información de última hora. Sí, solo para hacer una puntualización, nos aclaran que el ISPI también ya confirmó que efectivamente el virus de la gripe aviar se identificó en las Islas Galápagos. Confirmado entonces los primeros casos de esta enfermedad, de esta influenza que afecta a las aves, y ahora en este caso en Galápagos. Ahora sí, cuando venga el ministro habrá que conversar con él sobre qué acciones se pueden tomar, justamente por lo que conversamos, porque es muy fácil su propagación. 7 de la mañana, 20 minutos. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador realizó ajustes en los productos que pueden ingresar por avión sin pagar impuestos. Presten atención a la lista que les presentamos a continuación. La actualización de la normativa de efectos personales del viajero contempla que una persona podrá ingresar al país por avión y sin pagar impuestos cualquier tipo de alimento debidamente sellado o empacado al vacío, hasta 8 kilogramos de suplementos alimenticios, 5 litros de bebidas alcohólicas, hasta 500 mililitros de productos como perfumes y 2.500 mililitros de cremas, lociones corporales tipo splash. Aquí, por ejemplo, podrá ingresar hasta 10 envases grandes de los splash corporales. En cuanto a la tecnología, ahora está permitido el ingreso de los siguientes productos, uno nuevo y uno usado, de celulares, cámaras de fotos, filmadoras, receptores digitales de uso doméstico, teléfono satelital, tablets, GPS, computadoras con accesorios, consolas de videojuegos y máximo 2 accesorios, también calculadoras electrónicas, smartwatch, audífonos inalámbricos, un dron que no cueste más de $1,000 y televisores de hasta 60 pulgadas. Antes, lo permitido era solo hasta 32 pulgadas. Además, la aduana establece que quienes ingresan bienes más allá de lo permitido como objetos personales sin declarar impuestos tendrán que pagar una multa que equivale a la mitad de un salario básico unificado, es decir, $250. Los pasajeros solo quedarán exentos de la multa cuando los objetos estén valorados en menos de $1,000. Nos vamos a una pausa y al regresar nos acompañará José Antonio Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Hablaremos del impuesto a las botellas plásticas, la consulta ambiental y otros temas. Quédese con nosotros.